Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mónica García, profesora aquí de la escuela, también online, clases igualmente de segundo, en especialidades, en tercero también, en materia médica, prescripción, trauma, o sea que si os animáis, pues cuando vengáis a estudiar lo podemos, ¿vale? ¿Alguno de vosotros tenéis ya conocimientos de medicina china? Sí, yo. Muy bien, muy bien. ¿El resto? No. Pero con ganas, un poquito, muy bien. Bueno, la idea de hoy es hacer una aproximación, para que los que no conozcáis y los que conozcáis entendáis un poquito mejor, o dudas que tengáis, podéis preguntar, igual que los que estéis online, que podéis escribir y preguntar, acerca de lo que es la medicina china, cómo se hace un tratamiento y explicaros un poco la base, cómo llegamos a realizar ese tratamiento, para que entendáis cómo funciona. Fijaros que la medicina tradicional china es una medicina milenaria, de miles de años, un montón. El objetivo principal, porque es un sistema auténtico, propio, diferente, lo que hacemos siempre es un tratamiento individualizado y personalizado a cada persona. El objetivo es buscar cuál es el desequilibrio que tiene esa persona que se está manifestando con una serie de síntomas o patologías. Por eso es un sistema diferente en el que decimos que no tratamos enfermedades, sino que lo que tratamos son personas en sí. Luego lo entenderéis un poquito mejor, ¿vale? Porque os explico. Os tengo que explicar algunas cosas básicas que creo que son importantes para que lo entendáis y que yo creo que tienen también ese encanto de la medicina china. Bueno, como os decía, es una medicina que busca ese equilibrio. ¿Lo hace en base a qué? Sobre todo utilizando esas teorías que habréis oído un montón de veces, que es la de Yin y Yang y los 5 elementos, entre muchas otras, de las que os suenan más. ¿Os suenan, verdad? La teoría del Yin y el Yang, ¿sabéis qué? Eso que como es la misma, ¿no? Es la unidad, pero son una dualidad. El Yin y el Yang, siempre hay uno dentro del otro. Eso es lo que significa el famoso símbolo, ¿no? Del Yin y el Yang, que tiene un circulito negro dentro de lo blanco y el blanco dentro de lo negro. Eso quiere decir que el Yin siempre está dentro del Yang y el Yang está siempre dentro del Yin. Se dice que el Yin es la zona umbría, ¿no?, de una colina y el Yang la zona soleada, porque es una forma de expresar que todo lo Yang implica actividad, movimiento, calor, agitación. Por ejemplo, en el cuerpo, las partes altas del cuerpo, frente al Yin, que es más esa tranquilidad, el frío, la noche, frente al día. Además, fijaros que todas las cosas no son Yin o Yang en términos absolutos, sino que siempre se relaciona a algo. Fijaros que tenéis dos vasos, o tenéis un vaso de agua a 20 grados. ¿Es Yin o Yang? ¿Cómo lo definís? Entendiendo que el Yin es frío y el Yang es calor. 20 grados. Por ejemplo, 20 grados o 10 o los grados que tú quieras, la misma humedad. Es una balanza entre las dos, porque ni está muy caliente ni está muy frío, puede ser. Fijaros lo que os acabo de decir. Todo es Yin o Yang en función de algo, no es en términos absolutos. Si nosotros lo comparamos con un vaso de agua que está a 10 grados o a 0 grados, ese vaso a 20 grados será Yang respecto al que está a 10 grados, que es Yin. Pero si tenemos otro vaso de agua a 40 grados, ese vaso a 20 grados será Yin respecto al otro, que es Yang. Pues el día es Yang respecto a la noche, que es Yin. Y así sucesivamente. Todo, con todo, ¿vale? Entonces, siempre en medicina china buscamos ese equilibrio Yin y Yang. Por eso se dice que cuando una persona enferma, lo que se ha producido es un desequilibrio Yin. Tenemos que restaurarlo. Cuando hay mucho de uno, el otro baja y viceversa. Entonces, siempre tenemos que buscar ese punto de equilibrio, que siempre, como todo en la naturaleza, es dinámico. En la naturaleza no hay nada que sea estático, todo siempre está en movimiento y es dinámico. Entonces, tenemos que buscar siempre ese equilibrio, ¿vale? Entonces, por una parte, utilizamos mucho esta teoría del Yin y Yang. Y también la de los 5 elementos, que también la conoceréis, ¿no? Los 5 elementos: fuego, tierra, metal, agua. Es una manera de explicar unas teorías que hay en medicina china muy importantes, que es la de generación, es decir, un elemento genera al otro, y de control.
Unos controlan a otros, ¿vale? A nivel de qué hablamos, de órganos. Cada elemento se relaciona con un órgano. Por ejemplo, el hígado está relacionado con la madera. La tierra es el barro. El corazón es el fuego. El riñón es el agua. Entonces se dice que uno genera a otro. Todos tienen que estar en equilibrio. Si uno no está en equilibrio, eso irá afectando al resto. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, el hígado es un ejemplo muy claro que solemos poner porque el hígado, cada órgano de estos viene asociado a muchas cosas, entre ellos una emoción. En el caso del hígado es la ira, el enfado, la impotencia, la rabia. Es una cosa que tenemos bastante en el día a día porque lo vivimos muy estresados. La madre del hígado es el riñón, es el agua. Entonces, ¿qué pasa? Si la madre está flojita, en insuficiencia, dice que no tiene el que dar de comer al hijo. Pues también entra en insuficiencia. El hijo del hígado, que es el corazón, el fuego, también, y así sucesivamente. Entonces, con esto que os quiero decir, es muy importante siempre ir al origen del problema, porque si no lo tratamos desde su origen, al final va a ir trasladándose a otros órganos o a otros elementos. Y luego, otra teoría también es la de control, que unos órganos se controlan al otro para conseguir ese equilibrio. En el caso del hígado, el ejemplo que hemos puesto, controla al bazo, a la tierra. Por eso cuando a una persona, por ejemplo, se les gusta mucho, hemos dicho que la emoción que tiene el hígado es el enfado, la ira, la impotencia, la rabia. ¿Qué le pasa a una persona con su apetito? Se cierra y se abre, demasiado. Está generando realmente al final es un desequilibrio. Si nosotros no detectamos, nos quedamos solo en ver que una persona, por ejemplo, no come porque se le ha cerrado el apetito, o al contrario, come sin control, y solo trabajáramos en el ámbito digestivo, a nivel de bajo estómago, no acabaríamos regulándolo, tendríamos solo una tirita, porque el origen de verdad del problema, ¿dónde está? El hígado, ¿no? Las emociones no controladas, hay que calmar ese hígado. Al hígado, por ejemplo, el que le controla es el pulmón, es la tristeza. Pero como el hígado es muy potente, normalmente, si está tan potente y tan bloqueado, le dice, no me controlas a mí, yo te debilito a ti. Por eso a veces tenemos esas toses nerviosas que pueden dar por la noche y que hacen pruebas, por ejemplo a nenes, que es muy común, en una persona mayor, se hace prueba de pulmón, a nivel respiratorio y está todo bien. ¿Por qué? Porque el problema no está en el pulmón. El problema está a nivel emocional en un hígado que está bloqueado. Por ejemplo, en el caso de un niño, pues puede ser que tenga problemas en el colegio, la situación de tristeza porque no está gestionando. ¿Entendéis un poquito cómo vamos haciendo en medicina china? Yendo siempre al origen, ¿vale? Por eso el tratamiento es bueno y los efectos perduran y se mantienen. ¿Sí? Bueno, pues esto es un pequeño ejemplo para que veáis cómo funciona la medicina china, porque es tan interesante y porque tiene tan buenos resultados. La medicina china es una medicina muy preventiva. Hemos dicho que intentamos devolver el equilibrio, ¿no? Pero siempre lo que se intenta es que no se pierda, que se mantenga. Esto es muy, fijaros hasta qué punto es preventiva la medicina china en la antigüedad. Los médicos que, por ejemplo, tenían médicos, imaginaros en un pueblo, que es lo típico, ¿no? Que tenían unos pacientes asignados. Si el médico hacía una mala praxis y el paciente enfermaba mucho, por eso se moría, y colgaban un farolillo en la puerta de su casa, ¿no? De su honra, la mentalidad, ¿no? Que tienen los chinos en esos aspectos. Eso quería decir que si un médico fuera de su casa tenía mucha luz, pensaba que era un mal, si tenía mucha luz en el interior de su casa era un buen médico y además tenían que pagar la manutención y el sueldo de la persona que había enfermado, porque no podía trabajar. Ahora aquí no es un trabajo. Pues fijaros hasta qué punto se le da esa importancia, como cosa anecdótica, ¿vale? Bueno, hemos dicho que la medicina china lo que hace es eso, restaurar el desequilibrio tratando a la persona de forma individual. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a saber qué es lo que le pasa a esa persona? Hacemos lo que se llama diagnóstico, en medicina china se dice una diferenciación de síndromes. Una diferenciación de síndromes que llegamos a ella a través de nuestro diagnóstico. Y tenemos 4 métodos de diagnóstico fundamentales y muy característicos de la medicina china. Tenemos el interrogatorio. La persona, le vamos a hacer una serie de preguntas.
de una variedad de cosas muy importantes, porque nosotros en medicina china entendemos a la persona en su conjunto, la parte física, la parte emocional, todo lo consideramos. La persona nos dirá su principal problema, por ejemplo, por una migraña, pero nosotros le vamos a preguntar cómo duerme, cómo se alimenta, qué tipo de trabajo tiene, si hace deporte, si es una mujer o su menstruación es una mujer. Las mujeres dependemos mucho de la sangre, en medicina china se dice shué, nos va a dar muchísima información, si toca, si es abundante, si tiene coágulos, si es dolorosa, nos va a dar mucha información. Entonces vamos a hacer un interrogatorio, un buen interrogatorio, que también se aprende a ver cómo se hace, ¿vale? Otro método de diagnóstico muy importante es la observación. Desde que el paciente entra por la puerta, nosotros ya tenemos que observarlo, que ver. Una de las cosas principales, el sen. ¿Sabéis qué es el sen? Sen es el brillo de los ojos, la mirada. Y otro concepto de sen, que es el espíritu, es ese espíritu que se transmite a través de la vista. Si una persona en que vemos que tiene brillo en los ojos, que tiene sen, tiene un buen pronóstico. Esa persona tiene chi, tiene energía, va a evolucionar bien. Si tiene un sen apagado, va a ser más complicado. Tenemos que conseguir, primero, que recupere ese sen. ¿Vale? Y luego, uno de los factores fundamentales, uno de los métodos fundamentales muy conocidos y propios en medicina china, que es observar el qué. Lengua. Lengua es un método de diagnóstico muy importante que siempre que se va a un médico chino, un acupuntor, se tiene que realizar. Porque ahí vemos representados el cuerpo y todos los órganos. Cada zona de la lengua es un órgano. Por ejemplo, la punta de la lengua es corazón. Si nosotros vemos que esa punta de la lengua está muy roja, ¿qué nos puede indicar? Que el corazón está muy rojo, muy agitado. A lo mejor es una persona que tiene ansiedad. Si son los bordes representan hígado, vesícula biliar. Si están muy rojitos, que nos indicará que ese hígado está dañado, que la persona está bloqueada, ¿no? Está enfadada o está en una situación de estrés. Y así sucesivamente. Si vemos que en una lengua que está hinchada, eso es que no está gestionando bien los líquidos de esa persona, y seguramente nos relacionaremos con que el bazo está funcionando muy flojito. Y así sucesivamente. ¿Entendéis un poquito cómo hacemos en medicina china? Observamos todo el cuerpo, cómo anda, si tiene energía, si tiene rojeces, si tiene erupciones, y de ahí vamos deduciendo muchas cosas, porque además, una de las cosas características y que veis en esos cuadros, que el cuerpo, concebimos en medicina china, que está recorrido por meridianos. Hay 12 meridianos principales, cada uno se asocia a un órgano, y en esos meridianos, que son como carreteras inicialmente, como si hubiera paradas, tenemos los puntos de acupuntura, que son con los que nosotros trabajamos, con los puntos de acupuntura, con esos meridianos. Las agujas son nuestra herramienta para estimularlo, estimular los puntos y los meridianos, igual que el masaje. Pensad que en medicina china lo más conocido es la acupuntura, pero ¿qué tenemos? Otras técnicas. ¿Cuáles conocéis? Un poquito, aparte que a veces se incluye o no, pero propio de la medicina china, ¿qué tenemos? Fijaros, la palabra en chino, chinchou, es acupuntura ahí, moxibustión. La moxibustión, ¿sabéis? El puro de moxa, la aplicación de calor a través de ese puro de artemisa, que tiene unas propiedades especiales. Las ventosas. ¿Qué más? ¿Conocéis algo más? El masaje, la auriculoterapia, tenemos todo el cuerpo, es un microsistema, no de tantos microsistemas que hay, pero uno muy eficaz, muy fácil de usar, que es la auriculoterapia. Tenemos todo el cuerpo representado en la oreja. Tuina, ¿sabes qué es tuina? Parafina. El masaje chino, trabajamos a través de los puntos, de los meridianos. La alimentación, la dieta, la dieta es muy importante también. La fitoterapia. Adelante. La fitoterapia, la fitoterapia. Ahí tenéis un ejemplo de algunas plantas chinas. Es la aplicación de las plantas, de las materias medicinales en medicina china. Siempre también bajo esa diferenciación de síndromes que vamos a hacer. ¿Hacéis alguna cosa más? ¿Qué más? ¿Eso os ocurre? ¿Qué más técnicas? Cultura, la moxibustión, las ventosas, fitoterapia, dietética. Y a nivel físico, ¿qué se os ocurre?
Tai Chi. Tai Chi, Qigong, ¿no? Tai Chi es Qigong, también, muy importante. El Qigong, tanto que realiza uno como hay un tipo que es proyectado, se lo hacen muy poquitas personas. Vas a pensar que trabajamos con energía, por lo tanto son personas que tienen un nivel importante en China, catedráticos importantes. Bien, veis que tenemos un abanico bastante importante. Incluso, fijaros, en medicina china se usa la música en psicoterapia. Esto que hemos dicho de los 5 elementos, cada órgano tiene un sonido también. Y todo se puede utilizar, y todo es también a los colores. Bien, porque cada color se asocia a un órgano. Entonces, fijaros, se enrica el abanico terapéutico que tenemos en medicina china y que podemos utilizar en una misma sesión en función de lo que necesitemos. ¿Vale? No son solo las agujas, hay que utilizarlo todo y enriquecerlo. Bueno, hemos dicho, tenemos el interrogatorio a nivel de diagnóstico, tenemos la observación, tenemos la olfacción y auscultación. Hombre, hoy día antes sí que se hacían, ¿no? Lo de ver más algunas cosas. Hoy se pregunta sobre todo. Si viene una persona, por ejemplo, una mujer, que te dice, yo es que voy últimamente muchas veces a orinar. Le podemos preguntar, ¿se ha orinado, huele? A fijar, si vemos que huele, ¿qué pasará? ¿Qué nos puede indicar? Hay más calor, significa que hay infección. Sin embargo, si nos dice, no, es mucha cantidad y una orina clarita y blanquita, pues ya descartamos que haya ese calor, por ejemplo. ¿Vale? Escuchar, ¿por qué? Vamos a escuchar cómo la persona habla. Estamos haciendo la entrevista, si vemos que es una persona que nos habla, con fuerza, con precisión, tiene chis, tiene energía. Pero vemos que esté muy débil. Pero si viene una persona que habla muy bajito, sin energía, con poca gana, incluso introvertido, nos va a indicar que esa persona tiene más una insuficiencia. Y eso es muy importante en la medicina china. Si tenemos un exceso, decimos que hay que dispersar. Si tenemos una insuficiencia, hay que tonificar. Es muy importante no equivocarse. ¿Y qué más nos queda? ¿Qué os ocurre? Diagnóstico de pulso. Y el pulso, la palpación. El principal es el pulso. En medicina china se dice que tomar el pulso es un arte. Los médicos chinos, hasta que los alumnos no toman el pulso, no les dejan ir un poquito por límites. Hay 28 tipos básicos de pulsos que diferenciar. Por ejemplo, si una persona tiene humedad, una persona embarazada, tendrá un pulso resbaladizo. Hay humedad. Resbala, como que se va. Si una persona está, como decíamos antes, con el hígado bloqueado, tendrá lo que se llama un pulso de cuerda, que es como si pusiéramos los dedos en la cuerda de una guitarra. Así sucesivamente. Es un pulso de una persona que es muy llana, que tiene mucho calor, es un pulso muy rápido, frío, lento. Y luego tenemos diferentes posiciones. Cada posición indica un órgano. El hígado, el corazón, el pulmón, en cada posición. Y 3 profundidades. O sea, imaginaros cuánta información nos puede dar el pulso. Muy importante. Y luego palpamos más cosas en el cuerpo. Podemos palpar el abdomen, si está duro, si está más blandito, a nivel muscular. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar. Los puntos de acupuntura nos valen para tratar, pero también nos valen para diagnosticar. Bueno, os he soltado un poco, bastante información, pero os hacéis una idea de por qué funciona también, por qué es tan rica la medicina china y cómo nos puede ayudar. Es muy, muy importante y muy interesante. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Bueno. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto del diagnóstico? Con toda esta información que hemos recabado y recopilado, que es lo que hacemos antes de, porque poner las agujas es relativamente fácil. Lo que tenemos que ver es saber y decidir qué agujas ponemos, o qué técnicas aplicamos, o dónde ponemos las ventosas, o en qué momento aplicamos una moxa, o cuándo hacemos un masaje, un tuina, y lo hacemos de una manera u otra, porque no todo el masaje es igual. El masaje es masaje, pero nosotros trabajamos con puntos, con meridianos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos toda esa información que hemos obtenido a través del diagnóstico y hacemos esa diferenciación de síndromes. De ahí es de donde nosotros sacamos si una persona lo que tiene, por ejemplo, es un bloqueo del chi del hígado, o lo que tiene es una insuficiencia de bazo, o lo que tiene es un acceso de llano hepático. Esos son los diferentes síndromes que tenemos en medicina china y que se estudian con mucho detenimiento y muy en profundidad. Fijaros, si viene una persona que tiene una migraña, que decíamos antes, la migraña evidentemente causa un dolor. El dolor siempre
es el cuerpo intentando decir que hay un problema, que algo no va bien, no es realmente el problema en sí. Es molesto, hay que aliviarlo, pero si solo lo aliviáramos, estaríamos haciendo bien el tratamiento. Sí, pondremos puntos que van a ayudar a esa persona a estar mejor. Pero nuestra labor como buenos médicos chinos, ¿qué es? Ver qué es lo que le está provocando ese dolor de cabeza. Y ahí tenemos que ver ese síndrome. ¿Qué puede ser? Una persona que está muy estresada, imaginaros, que tiene mucho estrés en el trabajo, en casa, muchas preocupaciones, está muy cansado. Podemos decir que tiene, por ejemplo, un síndrome de un bloqueo de chi de hígado. Pero a lo mejor otra persona tiene una migraña porque no se alimenta bien, su cuerpo, su bazo, aprovecha bien los de los alimentos, nos trae los nutrientes que toca para generar energía y sangre, está muy bajito, con poquita sangre, insuficiencia, pues una vez, por ejemplo, que tiene muchas reglas de menstruación. ¿Y qué va a pasar? Que su síndrome no es un bloqueo de chi de hígado, pero esto tranquila, lo que será es una insuficiencia de bazo, que habrá que tonificar, y al hígado hay que desbloquearlo. Entonces, fijaros, os dais cuenta como un tratamiento es completamente diferente. Por eso, los resultados son buenos en medicina china, porque siempre vamos a ver cuál es el origen de ese problema. ¿Qué tiene la persona que le está llevando a tener esa dolencia? Y de la misma manera, la persona que está muy estresada, en un caso puede dar una migraña y en otra un dolor de estómago, problemas de fertilidad. ¿Ves? Y de ahí ese tratamiento individualizado y de ahí buscar ese equilibrio, ¿no? Equilibrar esos órganos de ese síndrome que está alterado. ¿Entendéis un poquito mejor cómo funciona? Es un poco complicado porque os he explicado así un poco, pero os estoy dando una visión o una introducción de todo lo que se estudia y de lo que podéis aprender, que es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Bien? ¿Hacemos un ejemplo de cómo sería un tratamiento? ¿Un voluntario o voluntaria? Maravilla. Adelante. Por favor, ¿cómo te llamas? Rocío. Encantado. ¿Algún problema que quiera que aprovecha? ¿Algún problema? Pues sí, mira, se me tapan los oídos y yo creo que es, o sea, porque me baja la tensión y se me taponan. Y hasta que no puedo comer algo bastante salado, no consigo Subir. sí, que se me destapan. O sea, intento hacer así y claro, por ejemplo, me ha pasado que a mí un momento que es que no escucho siquiera bien porque tengo los oídos taponados. Me pasa desde hace unos y lo relacionas con algo y puedes empezar, ¿ves? Ahí entraríamos a preguntar. ¿Cuál es el principal problema? Y empezamos con ese interrogatorio. ¿Qué se os ocurre preguntar? Puedes preguntar, ya que nos indica cómo ha empezado, ¿lo relacionas con algo, por ejemplo, con algo emocional, algo que te haya pasado en algún momento? A ver, yo es que siempre he tenido la tensión baja, pero antes no era los oídos, era que me mareaba o a nivel de energía estaba como agotada, necesitaba sentarme, no podía estar de pie, pero desde hace ya un tiempo que me ha cambiado a los oídos. Y no coincide que cuando se me tapan los oídos esté mareada o cansada, puedo estar bien, pero ahora sí. Entonces no sé exactamente, no sé a qué relacionarlo. Podemos empezar a... Seguro que hay algo que no quieras escuchar, es como que los oídos son un elemento de escuchar. Supongo que tu cuerpo no quiere escuchar y tú no le estás dando la suficiente atención que necesitas. Por eso se pasa. Bueno, le puedes preguntar, por ejemplo, antes que pudiera ser, sí, porque lo emocional va muy ligado, pero le puedes preguntar, ¿ha habido algún cambio en tu vida a nivel emocional? Y ahí quizás ella empiece, porque si ella no quiere escuchar, a lo mejor no te lo quiere decir, a lo mejor la primera sesión, luego si tiene confianza, o igual ella ni siquiera se ha dado cuenta, pero podemos empezar a preguntar, ¿ha habido algún cambio a nivel laboral? ¿Has tenido algún disgusto a nivel emocional? No falta que nos lo cuentes, además no falta que nos lo cuentes, pero sí decimos, oye, ha habido algo en mi vida que ha hecho pues que esté más triste o que esté con más miedo. El riñón asocia miedo y los oídos, por ejemplo. O el estrés, porque el meridiano de vesícula biliar y el hígado, pues pareja, en un recorrido alrededor del oído. Yo os expongo varias cosas, a ver qué se os ocurre preguntarle.
También tenemos el meridiano de San Chao, que gestiona los líquidos del cuerpo. Y una mala alimentación, por ejemplo, si hubieras tenido un cambio en la alimentación que hiciera que tu bazo, por ejemplo, tu riñón, no estuviera gestionando bien esos líquidos, pudiera ascender al oído. Esto ya es complicarlo mucho. No lo vamos a hacer tanto complicado. Yo solo os planteo varios escenarios para que veáis cómo podemos ir elaborando ese diagnóstico y qué vías más diferentes tendríamos para ir trabajando. ¿Hay algo que haya cambiado a nivel de alimentación? Lo vamos a hacer muy simplificado. Sí que es verdad que estoy en una época de cambios, pero diría que son cambios que he hecho de manera consciente, o sea, que no han venido impuestos y que son a mejor. Pero sí que, a pesar de que estoy tranquila, sí que si indago un poco más puede ser que me estoy metiendo en un campo que hay cosas desconocidas y donde a nivel laboral antes estaba muy protegida y ahora no lo estoy. Un poquito más insegura o más... Podría ser. ¿Te coincide con esos cambios que has hecho? O sea, el tema del oído es que en realidad no soy exactamente consciente de cuándo ha empezado. O sea, sé que lleva meses, pero no te sé decir. Me pasa, bueno, seguro que un año llevo. ¿De pequeña habías tenido problemas de oído, de tener muchas otitis? Sí, hubo una época de adolescente que además hubo con un resfriado que tuve, que hubo una época que parecía que estaba constipada durante un buen de tiempo, pero luego resultó que tenía una alergia a ciertos alimentos que ahora ya no. Pero tuve una infección de oído, sangrando el oído y todo. Están indicando puntos que pueden ser un poquito débiles, ¿no? ¿Qué más podríamos preguntarle? El tema de alimentación. Si alguna vez ha tenido algún problema con la alimentación, podemos empezar a preguntarle, ¿cómo comes? ¿Cómo te alimentas? Actualmente creo que me alimento bastante bien. Actualmente es... No, ¿2 veces semana? no, en los últimos años, Porque en la época esa que tuve los problemas de alimentación sí que no me alimentaba bien y me hicieron como una dieta como si fuera celíaca. Durante 3 meses se me destapó toda la zona que tenía congestionada y luego ya volví a dieta normal. Pero suelo comprar comida orgánica, tampoco como mucha carne. Pero si tomas lácteos, harinas blancas... No, harinas blancas no tomo y lácteos, queso fresco, pero no tomo ni leche de vaca ni nada de esto. Preocupaciones, lo digo porque las harinas blancas, los lácteos, cosas frías, crudas, todo eso genera humedad. Sí, bueno, crudo sí que bastante. Sí. Eso tuvieras que cambiar un poquito para gestionar esa mucosidad que te está combinando en el oído. Sí, ahora que dices eso, sí que es verdad que hay veces que noto como si tuviera un poco de flema a pesar de no estar constipada, se lo tengo desde hace bastante tiempo. Preocupaciones, tienes muchas preocupaciones. El bazo va ligado también a la reflexión, a darle vueltas a las cosas. Has estado dándole vueltas, reflexionando mucho, haciendo mucho trabajo mental. No mucho, tampoco. No. O sea, tengo ahí, pero no diría que estoy en una época de muchísima preocupación o estrés, no. ¿Duermes bien? Podemos preguntar, ¿duermes? Sí que duermo bien. ¿Descansas bien? Sí. ¿Tus reglas? ¿Cómo son? Muy bien. ¿Regulares? Sí, regulares. ¿Claritas, de color, oscuras? ¿Coágulos? Cuéntanos. O sea, al principio y al final sí que son más oscuras, pero durante son claritas. No tienes coágulos. No, es que además uso la copa menstrual, entonces conozco bien el color. Y son... sí, ¿Para la energía te encuentras bien normalmente, habitualmente? Últimamente me noto de nivel de energía mucho mejor que antes. También es verdad. Últimamente es desde más o menos... Los últimos 6 meses, pero también es verdad que practico, he empezado en Kundalini Yoga y con prácticas energéticas que sí que me noto. Sí. Pero sí que he sido una persona que ha sufrido mucho de baja energía y de pequeña nací con un problema en la sangre, fabricaba los glóbulos rojos más despacio de lo normal
y he sido una niña que no tenía energía para hacer deporte ni nada de esto. Vale. ¿Cómo lo vais viendo? Una enciclopedia. En medicina sinátrica también se toca un poco psicológico, ¿no? Claro, nosotros, comentaba antes, cada órgano lo relacionamos con una emoción. Entonces, por ejemplo, ella, yo por lo que veo, tiene mucho ahí a nivel de riñón. El riñón, por ejemplo, se manifiesta en los oídos, igual que el hígado en la vista, y así sucesivamente, ¿no? El bazo en la boca. Todo eso vamos haciendo y es un poquito más complejo, más profundo, ¿no? Pero sí, nosotros concebimos y miramos siempre el equilibrio que sea cuerpo-mente, siempre. En medicina china va muy unido, no muy ligado. Pues ella, en principio, pues ya nos está diciendo que tiene un antecedente de problemas de oído. Estoy intentando simplificar todo para que lo entendáis porque no tenéis las bases de todo y sería muy complicado y os abrumaría. Pero esta especie de interrogatorio resumido, que lo haremos mucho más profundo en una sesión en la que tendremos que estar mucho rato, tendremos que indagar mucho y ver por qué se le está manifestando ahí. Entiendo un poquito por lo que me estás diciendo, ¿no? Esos cambios, por tu base de lo que me estás diciendo, cómo tenías energía, cuando eras pequeña, estas alergias que has tenido, y ahora mismo el riñón sí que está involucrado, el bazo también, son los que gestionan la humedad, gestionan los líquidos, ¿vale? Una pregunta. ¿Cómo son las relaciones con tus padres? Con mi padre buenísima, muy buena relación, y con mi madre tengo tengo relación cercana en el sentido de que nos vemos muy a menudo y convivo bastante con ellos, pero con mi madre choco bastante a nivel, pero estamos unidas, pero discutimos. Y con tu permiso, Sí. si sabes, tus padres te querían antes de que tú Sí, ¿Querían mucho? sí, porque yo soy la mayor y mi madre tuvo problemas para quedarse embarazada y fue como un embarazo de estos mirarse la temperatura, hacer el pino y cosas de estas. Entonces, o sea, fue buscado. ¿Puedes explicar que yo pregunto? Es que insuficiencias de riñones habitualmente vienen de falta de amor de padres. No necesariamente. Pues pudiera ser, ¿veis? Una de causas. Pudiera ser una de las causas. Está relacionado, por ejemplo, la parte más de madre con reumal. Esos son meridianos extraordinarios y es una parte más evolucionada que podríamos ir investigando por ahí. Pero fíjate que también te está diciendo que a sus padres les costó tenerla, quedarse embarazada de ella. Entonces ahí lo que puede venir también es por un desgaste de ese riñón de la madre intentando quedarse embarazada de ella. Entonces hay que ir preguntando más cosas. Pero sí que tiene el riñón ya de por sí, de serie, sin preocuparse de ser algo demasiado crónico, pero tiene un riñón también que es fortalecerlo, de tonificar ese riñón. El bazo también, ¿por qué? Sabes un poquito más. Así es más dinámico. ¿Por la alimentación? Una parte de la alimentación, por ese cansancio que ha tenido. El bazo y el riñón están muy unidos en cuanto al tema de la gestión de líquidos. El yang del riñón, es ese calor caliente. Y yo tengo una grande retención de líquidos. De líquidos. Sí. Le preguntaríamos también, por ejemplo, si es calurosa friolera. Friolera, con insuficiencia de yang del riñón. Si tiene debilidad en las rodillas. En las rodillas las he sufrido bastante antes. Hace unos años tuve una época que se me salía la rótula cada 2x3. Pero ahora ya he fortalecido más y no tengo. La espalda también he sufrido antes, pero como le dedico más atención, no tengo ahora. Pero porque tú te vas cuidando. Sí. Pero sí que el cuerpo te está diciendo cosas. El riñón en medicina china se asocia a los huesos, igual que el bazo son músculos o que digamos son tendones. Una persona, por ejemplo, que está muy estresada, un jugador que está, imaginaros, un atleta que está de alta competición, que está muy estresado dentro o fuera, es fácil que se lesione más a nivel de tendón, por ejemplo, ¿no?
yo ya digo, dentro del desconocimiento, porque es la primera vez y tal. De eso se Yo trata. como ella al principio comenta, se me taponan los oídos y necesito sal para que y me da la solución. Y dentro de eso, entre comillas, dices, pues me voy a algo que su cuerpo, por lo que sea, sal, algún alimento, porque si me da la solución en cuanto me dice que yo como sal y enseguida se me desentaponan, iría por ese... Pero no le puedes dar sal. ¿Sabes cuál es el sabor que se asocia No, al riñón? no, Pero te pregunto. Claro, no, es que ya te digo. ¿Sabes? Todo el mundo ¿Sabes cuál es? claro. Adivina cuál es el sabor que se relaciona con el riñón. Medicina china. ¿Salado? Salado, por eso me... Salado. Por ejemplo, en bazo es el dulce. Una persona que tenga un bazo muy flojito normalmente tendrá ganas de comer dulce. Es decir, vale, come dulce, pero dulce sano. Zanahoria, ñato, calabaza, ¿vale? Amargo, corazón, ácido, hígado, Sí, claro, pulmón. asociando eso, entre comillas, como que diría eso, ¿no? Claro. ¿Qué genera que mi cuerpo, o qué parte de mi cuerpo tal, que puede estar dañada, perjudicada o... Pero el que ella le dé sal bajada, y sobre todo que le pida sal, a nosotros ya nos está diciendo que es el riñón el que hay que fortalecer. Que no se trata de darle solo sal. Sí, Aparte que la sal no es buena, hay que recomendar a nosotros, aparte de poner agujas y demás, tenemos que dar esa recomendación de que introduzca alimentos salados, mismo, no salado con aditivos y demás, sino productos que vengan del mar, por ejemplo, nueces, que además tonifica mucho ya en el riñón, los secos, todo eso va muy bien. Entonces, alimentos que tonifiquen ese riñón, pero todas las cosas que más o menos nos está diciendo, porque nos está diciendo que hay que tonificar ese riñón, también esos líquidos. Tendríamos que continuar mucho más, hacer muchas más preguntas para ver de dónde viene, cómo enfocamos el tratamiento de todo. No podemos, porque pues eso mucho más. Yo habría que preguntarle cosas que tampoco a lo mejor nos procede preguntarlo todo. Ahora mismo, en esta clase de ejemplos. Pero os hacéis una idea de cómo hacemos ese tratamiento, de cómo iríamos. Vale, yo ahora sé que tengo que tratar en esta sesión, por ejemplo, el riñón. Poner algún punto de bajo, que tenga más energía, tonificarlo. Pues que sabéis un poco de puntos. ¿Se os ocurre algún punto? Ya sabemos, meridiano, riñón. Ya vamos acotando un poco. ¿Tú me conoces? ¿Te ocurren puntos? Sí, soy puntos. Por eso, pues entonces, de maravilla. ¿Ah? ¿Qué puntos le pondrías? Para ella. Ajá. ¿Qué puntos le podríamos poner? Vale, pero hoy... Hoy, con lo que nos ha contado. Con puntos generales. Sí. Por ejemplo, 35 de estómago. ¿Estómago 35? 6. ¿De bajo? Sí. ¿Bajo 6? Bajo 6. Y para mí necesita ver el pulso. Es fundamental. Pero no puedo perjudicar, no podemos perjudicar y hacer algo malo si cogemos estos puntos generales en primera consulta. Para activar energía, activar... Es un buen acupuntor. ¿Por qué? De ahí vamos. ¿Por qué es un buen acupuntor? Porque ha dicho una cosa muy importante. No vemos el pulso. La lengua, ves a mirar un acupuntor y no miran el pulso y la lengua. Podemos hacer unos puntos específicos, porque podemos hacer mal. Por ejemplo, aumentar energía en el meridiano donde está activado o bajar más donde hace falta. Y esto lo que decíamos antes, de ese equilibrio lineal, que hay que tonificar cuando hay insuficiencia y dispersar cuando hay exceso. Si no lo tenemos claro, podemos perjudicar a la persona. Imaginaros que nos ponemos, una persona tiene mucho calor, nos en el estómago, y ponemos a dispersar. Tiene un bloqueo de hígado, nos ponemos a dispersar y resulta que ya está en insuficiencia porque tiene muchas insuficiencias. ¿Qué estaríamos haciendo? Puede debilitarlo. Un ejemplo, en general. ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces hay que ver bien. ¿Sí? Muy pequeña. No pasa nada. ¿Qué veis?
un poquito por encima, tú podéis ver. Pero los laterales tienen más rojizos. ¿Qué más? No veo mucho líquido en el cuerpo. No Tiene tanto. poquitos líquidos, Poquito. porque los está reteniendo, Sí, no los sí. está gestionando bien. Mm. Pensar que el que retenga líquidos y acumule y esté acumulando en el oído no implica que no tenga, que no le falten, al contrario. Lo que tendría es que queremos conseguir que se hidrate mucho, ¿para qué? Purificar esta parte del riñón, del riñón, ¿para qué? Yo bebo mucha agua, pero siempre tengo sed. Siempre, todo el rato. O sea, hay veces que bebo agua y a los 2 segundos me estoy muriendo de sed y digo, ¿cómo puede ser? El pulso, fijaros, el pulso normalmente, la persona tiene que estar sentada, en la mesa que estamos aquí por lo menos, mínimo así, no podemos tomar un pulso siempre los brazos, tienen que estar debajo del corazón, hay una serie de técnicas, ¿vale? Perdonad, pero bueno, para que lo veáis, podáis ver todo, más o menos, lo que os decía, tomamos 3 posiciones, 3 profundidades, cada posición es un valor. Y esto es una cosa pues, que se practica y se coge la habilidad. Un a sí mismo es un margen. Tiene un buen problema. Como veis, es bastante completo el sistema de diagnóstico. Y como muy bien ha dicho él, siempre tenemos que trabajar y el éxito del tratamiento es en esa diferenciación de síndromes. Hacer la selección de puntos es relativamente fácil, lo otro es técnica, en hacer la inserción. Pero esto es lo que es realmente importante, saber llegar a eso. Siempre, pulso lento, siempre. Hay veces que el paciente no contará cosas. ¿Estás bien emocionalmente? Sí, estoy muy bien. Y te pide que te enseñe la lengua, tiene una lengua que quema un montón, que tiene una súper roja, que a veces los pacientes no quieren contar las cosas. Pero a nosotros también nos da muchísima información. ¿Cómo lo has notado? Sí, hay insuficiencia en riñones y vaso también, pero también he notado, ¿cómo se llama en español? Que es cerca de pericardio. ¿Sanchao? Sanchao. Que viene con pericardio. Sanchao. Sí. O triple recalentador. Triple calentador. Pero aquí estudiamos como Sanchao. Sí, también. Pero otras bastante bien, pero concretamente no, se puede notar insuficiencia punto 3. Sí, así es, ¿ves? Así obtenemos muchísima información. Yo porque tiene experiencia, yo porque tengo experiencia y es una cuestión de práctica. Pero fijaros, cuando ya, en principio es un poquito complicado, ¿no? Pero luego, ¿verdad? Que se coge la sensibilidad y acabáis siendo unos expertos y se obtiene muchísima información en el caso de ella. Ahora, como bien dices, vamos a poner algunos puntos. ¿Quieres ayudarme? Oye, pregunto, para que sea mirable. De verdad, yo estoy aquí para ver Tú vas a técnicas también, claro, escuchar tú, sí. por favor. Sí, por supuesto que sí. Acercaros, desde ahí no lo podéis. ¿Queréis acercaros? Si queráis, ¿Qué puntos le pondríamos? Puntos que van a ayudarla también a mejorar ese bloqueo que tiene a nivel de oídos. Podríamos poner aquí, tenemos unos puntos que se llaman Sanchao 17, que está detrás del lóbulo de la oreja. ¿Vale? Y es un punto que así, por lo menos para aliviar ahora, sería bastante. ¿Sí? ¿Tú misma? Este punto que lo pondremos. ¿Qué más podemos poner? ¿Qué se os ocurre? Aunque no sepáis puntos. Hemos dicho que vamos a poner un punto ya que nos ayude a aliviar. Es un tratamiento sintomatológico, pero también nos vamos a ir al origen del problema.
Como tú decías, a nivel de gestión de líquidos, a nivel de tonificar vasos, vemos que estómago 35 podría estómago 36. ¿Bien? Nosotros en medicina china contamos un chun. Del paciente, no de nuestra mano, del paciente. Un chun es un dedo gordo. 4 son 3 chuns. Eso se va aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos localizando los puntos? Por anatomía y por chuns. Tenemos que necesitar riñón. Nos podemos ir al punto del riñón, como es el punto principal, riñón 3. El alveolo y el tendón. ¿Vale? El que tú habías dicho también se puede poner, paso 6. Conjunto de 3. De los 3 meridianos bien, de la pierna. Y podemos equilibrar como un río, abrir. Exacto. Un fuerte. Sí, para equilibrar en estas 3. ¿Veis? Y hay otros puntos. Podríamos, por ejemplo, también REMBA y 12, punto mu de estómago, que ayuda también a gestionar mucho la mucosidad. Esa mucosidad que a ella se le está pesando ahí, se le está almacenando en el oído y está molestando. Tenemos otro, digo varios puntos para que veáis. Estómago 40 es también del meridiano del estómago, pero elimina la flema. Lo que pasa es que nos vamos al estómago 36, en principio nos vamos más a la base. Quitar el chi, el bajo, y que por él mismo el cuerpo lo vaya eliminando. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Se ha hecho la acupuntura alguna vez? Una vez. Bien, muy bien. ¿No te da miedo las agujas? No. Bueno, siempre y bien. Siempre lo que hacemos, he traído un litro de alcohol, cogemos una borbita de algodón, ¿vale? Para desinfectar. Las agujas hay de varias medidas, ¿vale? Son de un chun. Una medida que, bueno, no está mal para algunas zonas, hay veces que utilizamos, aquí no tenemos, hay algunas más pequeñitas como estas, que son de medio chun, habitualmente usamos chun y medio o más. Un chun, usaremos un chun, no sé si aquí se verá, ¿aquí lo ves? Sí, sí que se ve. Estas son de un chun, chicos. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y estas? De chun y medio. Mirad la diferencia, los que estáis en casa. A ver si lo veis. ¿Bien? Como es al revés. Así. ¿Ves? Son diferentes medidas. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues adecuando a la zona. Aquí, evidentemente, por el chun y medio, en ella, por lo menos, no tiene mucho sentido. Esterilizamos un poquito la zona. ¿Vale? Las agujas son de un solo uso. Se esterilizaban o las tenía el acupuntor para la persona, pero ahora no, ahora tiene que ser un solo uso. Estas, como veis, van en un blister y algunas que van varias en uno. Y fijaros, este punto está justo aquí, detrás del lóbulo. ¿Vale? ¿Molesta? No. Una vez la persona pone la aguja, lo que tenemos que obtener es el tachi. El tachi es la llegada del chi. Es decir, la persona, si queremos tener un buen tratamiento, un buen efecto, la persona tiene que notar algo, pero dolor nunca. Un poquito de hormigueo, de calor, de movimiento, cualquier cosa nos vale. Entonces la pregunta es, ¿tú cuándo notas algo? ¿No se dolor? Sí. Ya, ahora lo dejamos de mover y lo dejamos de mover. ¿Vale? Sí. Eso es el tachi. Lo mismo. ¿Notas? Sí. Y ahora, ¿verdad? ¿Ves? ¿Qué tú notas? ¿Qué es tus sensaciones? Cada persona nota. Sí, cada persona nota. Por ejemplo, tú. Yo he notado como algo que, una pequeña presión, pero muy, muy suave. No he notado nada incómodo. Pero, ¿notas que desarrolla algo o que hace hinchazo, como inyección, como agua? No.
solamente un puntito Sí. y ya está. Y ya está. Cada persona, aquí, Claro. cada punto nota una cosa diferente y también nos puede dar información. Muy sencillo, ¿no? Exacto. Hay gente que enseguida nota, hay gente que tienes que manipular mucho para que note. Esto también tiene que ver si la persona está muy bloqueada, o está muy bajita de energía, o está muy tensa. Eso pasa con todas las técnicas, con el twinner, con la ventosa. Hay gente que, aunque ves una persona a lo mejor muy delgadita, pone la ventosa y te dice, apriétalas más, a tope, y hay gente que enseguida los pones y le molestan, ya notan, ¿no? Que tiran demasiado. Simplemente porque veáis función en abdomen, por ejemplo, ¿vale? El punto mu, ¿sabe mal? Voy a abrir estas porque no lo vamos a gastar todas. Y estas, en vez de ser en un blister, son... ¿No tenéis clase mañana? No. Vamos a poner una luz, ¿vale? Para que veáis también que no tú, no tenemos una chicha, no es como la oreja. ¿Vale? Este punto es el punto mu que llamamos ventral del estómago. Es un punto muy importante, ¿vale? Está más o menos por encima del ombligo. ¿Vale? ¿Tiene resistencia? Mucha tensión, ¿eh? Aquí tú guardas tus emociones. Sí. Totalmente. Yo o todo el mundo. Todo el mundo, pero... Es más habitual, pero tú mucha. Y cuando tú haces telecamiento, cuando haces unas prácticas, imagina que aquí hay algo y tú puedes con tu deseo limpiarte. Claro, tú piensas que Desaparecer digerimos comida, pero también emociones. Claro. Si no las digerimos, lo emocional se queda ahí. Y decíamos que el bajo estómago está revueltas a las cosas, a la reflexión. Hay veces que estamos ahí o que no queremos a lo mejor pensarlo mucho, pero que no lo pensemos nos evapora, se queda, se bloquea. Otro de los puntos principales que tenemos del estómago, que nos va a dar mucha energía, vale, estómago 36, Shu Sandi. Shu Sandi significa como andar 3 millas, porque te da la energía en 3 millas. Lo mismo, fijaros, 3 chus, ¿vale? Podemos palpar, hay gente que usa muchísimo la palpación. Luego al final, con la práctica, ¿verdad? Localizamos más el punto. Sí. Ahí como tenías tensión, aquí es la boca, la sordo. ¿Por qué? ¿Real? Esas sensaciones también las notamos. Nos tenemos la tensión, nos manipulamos. ¿Bien? Sí. ¿Más? Sí. ¿Más? Claro. Tenemos riñón 3 o bajo 6. Nos vamos un poquito, ya que hemos puesto abajo, a punto de tonificar bajo riñón, y nos vamos a la base de lo que tenemos, que es riñón 3, Tai Chi, es el punto principal del meridiano del riñón. Entonces lo que conseguimos es tonificar mucho el riñón, ¿vale? Está entre el malleolo interno, que es este huesecito que tenemos dentro del tobillo, y el tendón de Aquiles. Ese hueco que veis ahí, que ya tiene... ¿Vale? Los tatuajes tienen una mujer. Los tatuajes no. Los tatuajes están en la piel. Si a nosotros nos molesta, nuestro punto está ahí. La piel no nos importa. Si podemos. Bueno, una vez que están puestas las agujas, lo que hacemos en unas sesiones de 20, 25 minutos, depende, dispersar, lo que hacemos es 2 o 3 veces mover las agujas durante la sesión. Volvemos y
ahí es donde viene ese diagnóstico, esa diferenciación de síndromes, lo que decía el compañero, que tonificar o dispersar, porque no es lo mismo. Si yo quiero que ella tenga más energía, tonificar su bazo, no puedo ponerme a dispersarlo porque entonces la debilitaré. Entonces hay muchas técnicas de dispersión, de tonificación. Hay algunas que es poner en dirección meridiano, en contrameridiano, mover X veces, en fin, todas se estudian, ¿vale? Pero al final lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que tonificar o dispersar. Y siempre que el paciente note. ¿Está bien? No te moleste nada, tú siempre vienes y te molesta. ¿Notas? Sí. Notas esas. Hay veces que lo que podemos hacer es equilibrar. Simplemente, ¿no? Si la persona, por ejemplo, está muy débil, podemos dejarlas un poquito lo que se dice en equilibrio, ¿no? Estas. Fijaros, cuando yo las muevo, el meridiano del riñón, aunque no lo sepáis, es un meridiano que empieza aquí, base, en la orilla del pie, y asciende por ahí. ¿Vale? Nosotros queremos tonificar, una técnica a veces es ponerla en dirección del meridiano, dirigir, hacer que la energía fluya en dirección al meridiano. Pensemos de tonificar y movilizar las agujas así. El riñón precisamente no es un meridiano, como es la base de todo en medicina china, no es un órgano ni un meridiano que se disperse, nunca hay demasiado del riñón. Pero por ejemplo en el estómago, imaginaros, este punto es del estómago. Y este meridiano, porque ya veréis que hay meridiano yin, meridiano yang, no digo más, pero este va al contrario. Hasta abajo. No sería al contrario. Cuando yo muevo esta aguja, si tengo que ir o en dirección meridiano, bien porque la pongo más en dirección meridiano, o cuando yo la movilice, a la hora de hacer las rotaciones o de estimular, lo tengo que hacer de una manera que fluya en el meridiano. Si lo que quiero, por ejemplo, en este caso, es tonificar, o si quiero dispersar, por ejemplo, porque tienes calor en el estómago, tendría que hacerlo en contra del meridiano o dispersar. Pues el paciente no es consciente, pero os fijáis cómo cambia la cantidad de técnicas que podemos utilizar. A esto, ¿qué le podemos añadir? ¿Qué otras técnicas podríamos utilizar? Prácticas, como mínimo, Tai Chi, Qigong. Sí, chicos, si tenemos conocimiento, un ejercicio sencillo. Sí, Oye, ¿haces este ejercicio en casa? Lo hago con nosotros. No es indispensable, pero si tenemos esa herramienta es súper buena. Fisioterapia. Fisioterapia. Aumentarían de riñones. Y normalizar horarios de comida, de vida, de todo. Se nutre, se hidrata, porque tiene sequedad, entonces no solo beber, se toma caldo, se toma cosas que no solo te hidratan, sino que también te nutran. ¿Qué más? Luego, técnicas que tenemos en medicina china. Y también aquí podemos utilizar moxas. Podemos utilizar moxa para tonificar ese del riñón. Sí. Podríamos poner ventosas también en la espalda para tonificar. En la espalda tenemos el meridiano de la vejiga, que están representados todos los órganos y su parte emocional. Bien, si tienes tensión. ¿Sí? Masaje. No podemos pinchar todos los puntos. Porque si no, la energía no sabe ni dónde ir, debilitaríamos mucho a la paciente. Hay que pinchar cuantos menos, mejor. Pero luego tenemos otras técnicas también para complementar. ¿Sí? Bueno, veis un poquito cómo es y que al final la acupuntura es muy chula, es muy bonita, el poner las agujas es técnica y es bastante sencillo. Es lo más bonito, para mí es lo más bonito y lo que hace que el tratamiento sea tan efectivo, todo lo que tiene detrás. Aquí lo hemos hecho desglosándolo mucho, pero luego esto sale muy fluido, muy ligero, ¿no? Enseguida es como el compañero, que es un buen ejemplo, como él sabía también por dónde ir, qué hacer, cómo. Pues esto es algo que se desarrolla cuando se hace. Al final es una persona, enseguida sabéis un poquito de las cosas, cómo
pensando y ya, en automático, todos ya vamos pensando. En el cinema, en 3, ¿vale? Esto, ¿vale? Lo otro. Al final, en todo, es fluir, que no haya bloqueos. A ella hemos hecho una cosa muy sencilla, que yo creo que tienes un trabajo más detrás, pero no da tiempo a eso porque no es una clase de demostración para gente que algunos tenéis conocimiento y otros que no tenéis, o que estáis empezando. Entonces tampoco podemos complicar y guiar demasiado, porque si no nos guiamos y nos sumaría mucho, como decía antes. Pero bueno, yo creo que es una buena representación, ¿no? De más o menos cómo haríamos, lo que se puede hacer y la riqueza que tiene todo lo que es un tratamiento, y es una base, de aquí a mucho más, cosas que se puedan hacer. A ti te va muy bien, sigue con la acupuntura, te va muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Alguna curiosidad? ¿Está claro? ¿Qué os parece? ¿Qué tal por ahí, por casa? Yo no sé si ellos pueden escribir. Sí, sí pueden escribir, sí. En teoría sí se puede ver. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, ¿tú las ves? Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacerla. ¿Alguna pregunta? ¿Qué os ha parecido? ¿Interesante? ¿Complicado? Tiene suave, tiene suave. Yo es que estoy viendo mover la cabeza y como tiene la aguja ahí detrás de la oreja, yo digo, se la de clavar. Son flexibles. Además, fijaros, las agujas tienen, esto es el cuerpo de la aguja. La aguja penetra, ya porque ya la han notado, en cuanto nota el cachín, no hace falta. Poco a poco, según le fuéramos estimulando, no hace falta cortar la Pero fijaros, el cuerpo de la aguja es lo finito y esto es el mango. Eso quiere decir que el mango es más grueso, es imposible que si la mente se quede dentro. Antes sí pasaba, antes no tenía el mango, había veces que por la propia tensión, de años, yo llevo hace muchos años, he tenido algún caso que por eso les he dado una vez, pero eso ya no pasa. Alguien está escribiendo. Espera, que va. Estoy viendo ahí que están tri, pero no me sale el mensajito aún, ahora te lo digo. Que además de tener mucho conocimiento, necesitas también como tener mucha intuición, ¿no? La intuición se desarrolla según vas conociendo la medicina china. Ahora suena nunca, mejor dicho, todo a chino, porque no es algo habitual que es en el día a día. Pero cuando empiezas a estudiar, todo eso a lo largo de los años se va interiorizando. Entonces, esa intuición que tú tienes, la vas desarrollando, porque es una sensibilidad, un conocimiento pues, al cuerpo, como ahora yo, es la primera vez que te veo, puedo estar mirando, midiendo, dónde está tu punto, palpando, dónde está tu punto. Luego todo es bastante práctico, bastante. Pero vale, siempre se clava el músculo. ¿Cómo el músculo? Sí, o sea, aquí en el músculo no clavas hueso, no buscas. No. O sea, siempre a... No. Los puntos de acupuntura tienen su localización. Más de 364 puntos principales, los órganos principales. Ya no son los principales, que son de los órganos principales, tenemos los extraordinarios y tenemos los puntos extra, los puntos ASI incluso, que duelen en un momento dado. Pero hay muchos tipos de puntos. No todos los puntos son iguales en la acupuntura. Hay puntos, sobre todo los que son de rodillas para abajo y codos para abajo, que tienen mucho más potencial y mucho más energía. Entonces, también depende de la localización, lo mismo, por ejemplo, la zona de rodillas y de codos son puntos que tenemos al lado de los tendones, son puntos que se llaman gemar, donde profundizan mucho la energía de la sangre. Puntos que ayudan mucho, por ejemplo, a eliminar calor. Y se puede pinchar en cualquier punto, o sea, dentro de que... O sea, digamos en lo que toque es la rodilla. No, o sea, los puntos de las rodillas tienen su localización, lo que son donde están esos puntos, su función, a qué meridiano pertenecen, cómo se tienen que pinchar, cómo no se tienen que pinchar, que también es muy importante para no hacer daño, hay que saber anatomía, es importante. Me refiero a que puedes pinchar en vez del músculo un tendón. Claro, pero para eso estudiamos anatomía, para no hacer ese daño. Palpáis en las prácticas, en los seminarios presenciales, se localiza el punto, se localizan los tendones, se localizan
hay asignatura de anatomía, donde solo es anatomía, y la de entonces, hay puntos que son específicos, hay una asignatura que es específicamente de anatomía, para aprender muy bien y que te enseña de anatomía, y luego está la de meridianos y puntos, la de localización de esos meridianos, la que se van buscando los puntos y además se incide en la anatomía que hay alrededor de ese punto. Precisamente eso, para saber pinchar bien. Luego, ha habido a veces algún caso de algo que ha pasado y es porque la persona no desconocía, no ha estudiado cómo toca y ese desconocimiento. Tú no puedes poner una aguja perpendicular, por ejemplo, en esta zona o en la espalda, porque puedes causar una motora. Pero gordos que normalmente una con un proceso. Mónica, me preguntan por aquí cositas. ¿Cuánto tiempo, bueno, si quieres te las leo, tienes que dejar las agujas puestas? Las agujas depende de si en principio vas a tonificar o dispersar, pero es una media de entre 20 y 25 minutos. Si quieres tonificar, normalmente se deja un poquito más. Si es una persona que está con mucha insuficiencia, a veces las dejamos media hora. Si es una persona, pues eso depende, si está muy debilitado o está muy estresado. Si son niños, por ejemplo, los niños sobre todo son muy pequeñitos, no se les deja, se les pone y se les quita. Vale, y antes has dicho, bueno, que no tiene que doler y en el caso de que duela tienes que evitar el punto. Preguntan por aquí. No tiene que doler. Cuando pones la aguja. Cuando pones la aguja. Sí. A ver, cuando uno inserta la aguja, la persona... A ver, una cosa es que la persona tenga ese punto sensible, porque a veces puede pasar incluso a la palpación... Pongo así que si no, no me ve. Incluso a la palpación. A la palpación, por ejemplo, una persona que se haya levantado con una tortícolis o que tenga un dolor porque tiene un codo de tenista y le tocas un punto y duele, eso es una cosa, que tú cuando hagas una inserción pueda molestar un momentín. Pues bueno, eso puede pasar, pero es en el instante. Pero el dolor no tiene que estar durante el tratamiento. Una cosa es que duela en el momento de la inserción un poquito, que lo note porque esa zona la tenga más sensible, pero luego, una vez la aguja está puesta, el paciente tiene que estar a gusto con la aguja. No le tiene que estar doliendo No le tiene que estar doliendo porque si no, además, la aguja no está trabajando como toca. Claro. Puede notar que está trabajando, puede notar una sensación de hormigueo, puede notar una sensación de calor, siempre que no sea incómoda, no pasa nada, es que está trabajando, pero nunca dolor, nunca dolor. No es que se tenga que evitar el punto, pero hay que ajustar la aguja para que esté bien, para que no duela. ¿Vale? Okay. Ella le podría, por ejemplo, imaginaros, no sé si veis esta. Ella, imaginaros que yo la pongo y me dice, ay, me molesta, me está molestando. Entonces lo que hacemos es moverlo un poquito. Si vemos que de ninguna de las maneras, porque a veces hacemos mucha diana, por decirlo así, y molesta, ay, me duele, da igual, y no hay manera, yo soy partidaria, extraerla y volver a intentar y buscar un punto que sea más cómodo o cambiar de punto. Pero no que en ningún momento, porque además eso es una mala experiencia, claro. La acupuntura no va a funcionar bien y el paciente desde luego no va a volver. Y si está más nervioso también se pone, o sea, se altera, claro, ¿no? Se pone nervioso y entonces no tiene sentido ni es necesario. ¿Alguna pregunta más? Nada, agradecimientos de Andrea, que está en Argentina también. Gracias a vosotros. Nada, de todas maneras, si os queda alguna duda o alguna pregunta, supongo que pueden escribir y preguntar, sí, ¿no? Sí. Sin problema. ¿Vosotros bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Os ha parecido entonces interesante? Fenomenal. Cuando acaba la sesión, igualmente, no duele absolutamente nada traerlas. La persona, aquí porque estamos de cháchara, pero normalmente la persona se relaja mucho, ¿verdad? Hay gente que se queda dormida, hay gente que ronca. Cogemos una bolita de algodón por si alguna vez. ¿Y por qué más? ¿Por qué ponemos a veces el algodón? Porque se puede ir la energía. Y la sangre. Y la sangre es una forma de energía material, ¿verdad? Sí. Y una forma es salir la enfermedad. Exacto. El mismo punto por el que nosotros trabajamos es un punto por el que pueden entrar un patógeno, por ejemplo. Entonces, hay determinados puntos que son más propensos, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? El efecto luego de la acupuntura no es el de ahora, cuando la persona se levanta y hay que explicárselo. El efecto está
trabajando 2 o 3 días. Yo siempre les digo que es como apretar los botones para que el cuerpo se ponga en marcha. Entonces, va siguiendo cuando la acupuntura va a seguir trabajando. Pensar que la acupuntura no es magia, no es la aguja es la herramienta para que el cuerpo, para estimular el cuerpo empiece a trabajar, igual que la cosa, ¿vale? Entonces, pues hay que explicárselo también a la persona. A veces se levanta, normalmente se sorprenden porque se levantan muy relajados, se relajan muchísimo en la sesión. O a veces se levantan, oye, pues mira, me dolía el hombro y estoy mucho mejor. Perfecto. Y eso también es importante porque a veces la acupuntura tiene un efecto placebo que es peligroso. Yo me acuerdo que de las primeras personas que traté fue un vecino mío que corrió maratón. Y se iba a subir, no sé si conocéis los que se de aquí cerca, el Peñagolosa. Y se había lesionado el tobillo. Bueno, puedo ir, tal, eso el día anterior. Yo le puse la hoja y tal, y cuando le veo el lunes, me cruzo en el ascensor, fatal. Es que estaba tan bien, después de que me puse las agujas, no me dolía nada, y me fui a hacer. Claro, no, a ver, esto no es magia, piensa también, y si tú tienes una lesión de tendón, aunque yo te ponga las agujas mañana, el tendón no va a estar, si es un poquito de inflamación puede estar muy bien, pero hay que también decirle al paciente que se encuentre mucho mejor, que sea precavido. Eso no quiere decir que esté curado de todo, ¿vale? Cuando hablamos de cosas un poquito más crónicas o más graves, ¿vale? Pero a veces los efectos son muy sorprendentes, ¿vale? Incluso a nivel emocional, hay muchas veces que hacemos un tratamiento de fertilidad y a veces lo que hay es mucha tensión emocional. Relaja, desbloqueas enseguida, bastante fluye mejor y todo fluye. Y es tan sencillo como eso. En otros casos no, es muy complicado, hay que verificar otras cosas, como el riñón, etc. Pero hay veces que... ¿Estás bien? Sí, muy relajada. Pues muchas gracias. No, así. Poquito a poquito. Pues bueno, muchas gracias a los que estáis por casa. Gracias a vosotros. Cualquier duda me podéis escribir o decir, ¿eh? Yo creo que a cualquiera de nosotros que estamos aquí. Y las cosas técnicas, aquí al fondo los de... Bueno, salimos directamente. Bueno, gracias a todos por asistir. Yo veo que os estáis yendo. Nada, cualquier duda ya sabéis que podéis contactar a través de mi correo o un contacto de teléfono también, ¿vale? Por vía WhatsApp. Un saludo.